el dato fuera totalmente grave, de 450.000 muertos que la Comisión pudo registrar desde el 85 hasta el 2018, el 80%, es decir, 8 de cada 10 personas eran civiles. Es decir, las armas del Estado, de las guerrillas, de los paramilitares se apuntaron contra los civiles. Y eso, digamos, tiene que darnos escalofrío y tiene que cuestionarnos, y tenemos que cuestionar profundamente lo que estamos viendo hoy en las audiencias de la JEP. Si no nos da escalofrío lo que escuchamos ayer con lo que sucedió con el batallón La Popa y los mal llamados falsos positivos, pues decir, si eso no nos sacude como país y no nos hace comprender la necesidad de transformar ese modelo de seguridad, pues creo que no podremos seguir o querer seguir transitar hacia un lugar diferente. Entonces, digamos, esa es una tarea que sabemos que tenemos que emprender y que es urgente para que podamos avanzar en una seguridad para la protección de la vida, una seguridad para el ser humano y no una seguridad para la guerra. Y una transformación social que se entrega con recomendaciones de 3 órdenes. Recomendaciones para activar la política social, porque el olvido del bienestar común hizo posible la guerra. En segundo lugar, recomendaciones de bienestar. Necesitamos mejorar la calidad de vida de la gente en materia de infraestructura y de ocupación de territorios para que efectivamente los derechos sean una realidad. Y recomendaciones en transformar prácticas que hemos naturalizado que perpetúan la violencia. Y concluyo con un elemento muy importante que decía Alejandra en su intervención, y es que la guerra en Colombia es un proyecto moral. Y a través de ese proyecto moral que han impuesto unos pocos, han hecho que muchas vidas no puedan ser vividas. Ojalá estemos en un momento en el cual en Colombia todas las vidas, sin ninguna excepción, puedan ser vividas, y que en memoria de tantos que hemos perdido, de tantos y tantas que no sabemos dónde están, y tantos y tantas que han sufrido violencia, nunca más tengamos que tener estas situaciones tan dolorosas que hicieron que muchas vidas se perdieran, que muchas vidas sufrieran y que muchas vidas fuesen aniquiladas en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, concluimos ya el tiempo de las intervenciones, pero antes de darle paso a las preguntas, quiero contarles quiénes son las comisionadas que nos visitan. Alejandra Miller es lideresa del movimiento feminista en Colombia, economista y magíster en estudios políticos, investigadora y profesora universitaria, ex secretaria de gobierno del departamento del Cauca e integrante de la famosa Ruta Pacífica de las Mujeres. Marta Ruiz, por su parte, es periodista, todos la reconocemos, con una gran experiencia de más de 15 años cubriendo el conflicto armado. Su trabajo ha profundizado en el análisis de temas de desarrollo rural, las dinámicas de la guerra, la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. A ellas que nos acompañarán también en el siguiente segmento del conversatorio, muchas gracias. Y ahora voy a darle la palabra al señor rector de la Universidad del Atlántico, Danilo Hernández. Posteriormente tendremos 2 intervenciones más y pasamos a las respuestas de 5 minutos por comisionada. Rector, adelante. Muy buenos días. Simplemente saludarlos, decirles que la Universidad del Atlántico... Hoy muchos de los que nos atropelló el conflicto éramos niños y muchos fuimos reclutados, y aún así hoy nos siguen asesinando, y no solo por los grupos armados ilegales, sino incluso por las armas de la patria colombiana. ¿Cómo hacerle entender desde este informe y desde estas recomendaciones al Estado colombiano
en toda su estructura, desde el ente nacional hasta el ente territorial, entender las dinámicas de que los jóvenes no queremos más violencia, de que los jóvenes salimos a las calles a pedir, a exigir nuestros derechos y que hoy aún así nos siguen asesinando. Vemos con esperanza estas recomendaciones. Desde Calidad Afirmativa adelantamos un proceso de diálogo y conversación con personas LGBTI víctimas de conflicto armado y sus organizaciones. En estos diálogos, las personas nos decían: estoy cansada de hablar, estoy cansada de ir a la unidad de víctimas y que mi relato no sea tenido en cuenta, estoy cansada de ir a la fiscalía y que mi relato sea silenciado, y si estoy dispuesta a hablar en este momento es porque confío que esta palabra sea tomada para reconstruir la historia de este país y para que esto no se repita. Quisiera preguntarles, comisionadas, si ustedes consideran que el relato del país que le están entregando a Colombia efectivamente responde a este llamado de las personas LGBTI para que lo que ellas vivieron no se repita y para que esta historia efectivamente sea sensible con las personas que incluso en algunos momentos han legitimado, celebrado e incluso solicitado estas violencias por parte de los actores armados. A unas poblaciones que no habían sido visibilizadas antes. Y ahora que, para tomar esta última intervención, por ejemplo, el informe en sus 10 volúmenes tiene uno sobre los exiliados. 1 millón de personas salieron del país a lo largo del conflicto para proteger su vida. Hay en ese capítulo bastantes voces de personas que fueron de las universidades, profesores, familiares de personas perseguidas, asesinadas, desaparecidas. Entonces, también la población LGTBI más ha estado allí. Hay un capítulo, Alejandra va a desarrollar. Tenemos un capítulo solo dedicado a los niños y las niñas y los jóvenes. Y yo les quiero decir sobre ese capítulo, es más terrible la historia de los niños de lo que nos han contado, porque nos han contado el reclutamiento y eso que a medias. Pero les voy a decir a mí qué es lo que más me horrorizó sobre lo que escuchamos de los niños y las niñas: la orfandad. Detrás de esas más de 500.000 personas que perdieron la vida, entre los que fueron asesinados y los que fueron desaparecidos, casi que por cada persona hay 1, 2 hijos huérfanos. Este es un país de huérfanos. Y a estas ciudades llegaron un poco de mujeres a quienes les habían asesinado el marido o sus familiares, con sus hijos en los hombros, a reconstruir la vida en los barrios periféricos. Esas mujeres han reconstruido la vida de sus familias y esos niños han crecido prácticamente sin una familia completa. Eso es muy importante, todo eso es la profundidad y el horror, y cuando el padre Pacho de Rúa habla de esa gran Colombia herida, estamos hablando de eso. Porque es que no solo, las heridas no son solo las muertes, aunque por supuesto es lo más trágico que nos pasó, pero a ver la cantidad de daño, la violencia sexual, lo que en las mujeres hizo la violencia sexual, lo que nos hizo a la democracia, el hecho de que las armas fueron un recurso permanente para aniquilar al contrario, para quitarlo del camino, para ganar elecciones, para silenciar voces. O sea, es una democracia herida por la guerra. Sobre las víctimas de falsos positivos, mire, yo quiero decir algo. Esto es un proceso. Colombia es una construcción como nación en medio de la guerra, en un largo proceso y doloroso. Y la justicia, que nos ha faltado justicia, la impunidad es una de las cosas que más explican la violencia
la larga violencia en Colombia es por la impunidad. Detrás de todos esos falsos positivos también hubo una actuación deficitaria, cómplice, lo que se quiera, de la justicia, de la fiscalía. No hay que olvidar, es que son cosas complejas, pero estamos por fin viendo la verdad. Y yo creo que eso, a la justicia transicional hay que darle una oportunidad de que nos dé la posibilidad de ver la verdad y de hacer una justicia que nos lleve realmente hacia un futuro distinto. Tenemos que entender los mecanismos que hacen que se repita el conflicto, y en eso se concentró el informe de la comisión, en entender los mecanismos. Y el primer mecanismo que permite que se repitan los conflictos es negar. Y eso es un llamado muy importante que hace la comisión. Este es un momento de la verdad y tenemos que admitir, aunque nos duela, que lo que pasó sí pasó, y la profundidad del daño que causó, pero además la profundidad del entramado que ha hecho que eso sea posible. Este es un momento histórico, es un momento de la verdad, no es un momento de la venganza. El presidente electo Gustavo Petro lo dijo ese día en la entrega del informe: la verdad no es para la venganza, la verdad es para que no se repita lo que ya hemos vivido, y que ustedes, y yo sí quiero decir, es de verdad, genuinamente, este informe es para los jóvenes. Ustedes tienen que ser superiores moralmente a la generación nuestra, que creyó que el mundo se cambiaba con las armas, que uno en nombre de la revolución podía matar. Eso lo creyó mi generación. O los que creyeron que eso se atajaba con una violencia el doble de peor. Entonces, nos ha costado mucho entender que las armas no cambian nada. Colombia no le debe nada bueno a las armas. Todos los cambios que ha habido en Colombia, positivos, y eso lo da cuenta el informe, han ocurrido porque los ciudadanos han salido a la calle a pedir sus derechos, se han organizado y han hecho cosas como la constituyente y como defender la democracia en todos los lugares. Eso, la paz, los acuerdos de paz, es lo que ha salvado a este país y es lo que ha hecho que este país abra su democracia en distintos momentos, y es lo que hace que tengamos aún un tejido social que nos va a servir para el futuro. Muchas gracias. Importante, y es que uno de los volúmenes de la comisión que se publicará este fin de semana precisamente es el de mujeres y personas LGBTIQ+. Es la primera comisión de la verdad en el mundo que va a abordar de manera directa lo que pasó con las personas LGBTIQ+ en el conflicto armado. Un anticipo muy breve muestra cómo, a través de los testimonios que trabajamos, claro, con Caribe Afirmativo, con Colombia Diversa, con las organizaciones territoriales LGBTIQ+, que nos abrieron las puertas a esa escucha, pudimos dimensionar varias cosas. Primero, la profunda persecución de la que fueron víctimas las personas LGBTIQ+ en el conflicto armado. Segundo, la profunda complicidad social que hubo con las violencias hacia las personas LGBTIQ+. Los actores armados lo cuentan en los testimonios como para congraciarse con las comunidades. Muchas veces lo que hacían era violentar a las personas LGBTIQ+ como una forma, entre comillas, de limpieza de lo indeseable culturalmente, que son todas esas prácticas que tenemos que transformar. Y eso lo visibiliza el informe, y el profundo prejuicio social que profundizó, por supuesto, las afectaciones a las personas LGBTIQ+, pero también, y eso creo que es muy importante, todos los volúmenes traen y muestran la dimensión del horror, de la violencia, de los impactos que dejó en las personas, de manera particular la guerra,
pero muestra la otra cara de la moneda y es la fuerza, la resistencia, la capacidad de reconstruir que tuvieron las mujeres, las personas LGBTIQ+, los jóvenes y las jóvenes, las personas adultas mayores. Es decir, el informe trae esa cara del dolor profundo de la Colombia herida, pero también trae esta cara de la esperanza, de la fuerza del pueblo colombiano para reconstruirse. Yo tengo una pregunta. Sin embargo, lo que nosotros tratamos fue de poner en el informe voces y una escucha que permitiera que las víctimas en general, cuando leyeran, sintieran que su historia está allí. Es decir, lo que vivieron está en ese lugar del informe y que las explicaciones que intentamos dar pues contribuyan a esa reparación en términos de la comprensión de lo que pasó con el conflicto armado colombiano. Entonces, pues nosotros trabajamos con patrones de victimización que retoman muchísimas voces de todos los territorios, de todos los lugares, y tratamos de cubrir todas esas distintas formas de los hechos más duros del conflicto armado, de tal manera que una víctima en cualquier lugar cuando leyera sintiera que eso, que no le pasó directamente a ella, pero que cuando lo lee dice fue parte o fue como si me hubiera pasado o algo similar me pasó, y que esa explicación sienta también que le repara y que le da cuenta. Ese, digamos, básicamente trabajar con patrones y demás es lo que nos ayudó un poco como a revisar esa parte. No, yo quisiera agregar que la tarea nuestra, las comisiones de la verdad siempre duran poco y así debe ser. Pero ahora, por ejemplo, yo en algún momento uno debía contar lo difícil que fue, en parte, sobre todo ese encuentro entre víctimas y victimarios. Eso fue construido súper difícil y nosotros creemos que eso hay que seguirlo haciendo. Por eso propusimos la creación de un Ministerio para la Paz y la Reconciliación, porque alguna institución del Estado debe seguir haciendo eso. Y aprovecho que está el alcalde, que están las instituciones para decir, es que hay que llenar el país de diálogos entre los distintos, de diálogo entre víctimas y sus responsables de lo que les pasó. Y eso hay que llenarlo porque todavía el país está sediento de esa escucha, y no se trata solo de que la comisión escuche a las víctimas, es que la sociedad escuche, pero que también escuchemos a los que hicieron la guerra, porque ellos mismos tampoco han tenido tiempo de elaborar su propio, digamos, su historia. Yo veía, por ejemplo, en la JEP el rostro del secretariado de las FARC, ellos mismos escuchando el horror de lo que ellos hicieron. Y eso tenemos que seguirlo haciendo. La JEP hará una parte, pero nosotros tiramos el balón a las universidades, a las instituciones, porque ese diálogo tiene que seguir. Y nosotros nos inspiramos mucho en la experiencia alemana. Alemania duró más de 40 años procesando lo que ocurrió, del horror que ellos mismos cometieron. ¿Sí? Entonces eso no es 3 años, eso no es un informe, eso es un proceso de largo plazo, y nosotros lanzamos una semillita, pero y que la lanzamos en un terreno que ya estaba caminado también por otros, pero yo les digo, eso del legado de la comisión, para mí eso es lo que más es urgente continuar. Tenemos que escucharnos, tenemos que dialogar, y ustedes como instituciones, como sociedad civil, tienen el balón de su lado en este momento. Excelente, muchas gracias. Como un ciudadano, pero no como un alcalde, y
Esos eran los pensamientos que yo tenía a los 25 años sobre este tema, el tema que nos atañe hoy. Y dándoles un poco de contexto, acababa de escuchar en las noticias la muerte de 15 soldados, la mayoría provenientes del Cauca, que habían muerto en un combate y que habían sido mutilados otros. Y eso me conmovió mucho y escribí esto. Crecimos entre aplausos y carrobombas, piscinazos y secuestros masivos. La televisión interrumpía a los muñequitos con boletines de última hora, cubriendo atentados del cartel de Medellín o ataques indiscriminados por parte de la guerrilla o los paramilitares. Conocimos la belleza de Colombia en clase de geografía. Aunque no podemos cuantificarlo, hemos perdido mucho. Quizás no una pierna o un hijo, es la humanidad que lentamente muere en nuestro interior. El ruido de la guerra nos ha vuelto insensibles al dolor. Somos los más afortunados, los más lejanos, pero somos cómplices igual. Parte íntegra de este problema que traga la esperanza de todo un pueblo. Nuestra entrega, nuestra resignación, nuestra alterna realidad donde estas cosas no existen, en donde todos les hemos fallado a nuestros vecinos. Nuestra ceguera, nuestra muda voz ha alimentado esa bestia que nos tortura a todos con violentos mordiscos. Hoy, 7 de mayo de 2006, mientras muchos nos acostamos en nuestras tibias camas, existen miles de soldados durmiendo en la selva con un ojo abierto, rezando no encontrarse con una bala, una mina o una simple culebra. ¿A quién defienden? ¿A su familia? ¿A sus amigos? Ojalá. Porque a nosotros, la sumisa mayoría, no vale la pena defendernos. Si no lo queremos hacer por nuestra propia cuenta y descartamos el sufrimiento de quienes sí lo hacen. Colombia es nuestra, igual el deber de hacerla mejor. Unidos, todo podemos, pero primero debemos darnos cuenta que somos parte del problema. Despierta, colombiano, tu madre grita tu nombre. Y la Universidad del Atlántico, como lo dice ese libro que se encuentra adornando el panel donde están las comisionadas y los participantes de la mesa, la Universidad del Atlántico es una universidad que tiene unas fracturas que hoy no han podido ser sanadas porque en el marco no de la guerra, sino de esas otras formas de violencia que se han venido impulsando en la universidad, siguen permaneciendo. Y yo creo que en el marco de este espacio no podemos olvidar, por ejemplo, al compañero Dreiber Melo, al compañero Yuri Martínez, al compañero José Sabalet, al compañero Darwin Peñaranda, el compañero Humberto Contreras, el compañero Reinaldo Serna, el compañero José Luis Martínez, Adolfo Altamar, Paola Melo, Jairo Cuello Polo, Omar Caro, William Orozco, Ángel de la O Castelar, Carlos González, y para mencionarles solo los muertos que puso la universidad hasta el año 2006. Y hoy esas formas de violencia se han transformado y no se han quedado solamente en los asesinatos, sino que han ocurrido otros hechos que no se relatan y que en honor a la verdad y a esa memoria que es la que nos permite llegar a la reconciliación y en ese sentido pues construir una cultura de paz. Yo creo que hay que recordar hechos que también ocurrieron en la universidad, como por ejemplo el 8 de marzo del 2018, donde en plena conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la rectoría, un grupo de vándalos externos a la universidad agredieron a nuestras compañeras de la Facultad de Bellas Artes y las golpearon y las maltrataron, incluso hurtaron sus pertenencias y rompieron sus instrumentos. Y hay que hablar también, por ejemplo, de lo que ocurrió el 11 de enero del 2019, donde en medio de una toma universitaria entraron personas externas a la universidad con machetes, cuchillos y palos. Personas que decían y gritaban a viva voz que iban a violar a nuestras mujeres, que nos iban a descuartizar y nos iban a tirar en el lago del bloque D. Y eso no aparece en medio del informe, pero forma parte de esa violencia que necesitamos reconocer para poder sanar y avanzar. Y hay que hablar también
también, por ejemplo, del 24 de octubre, cuando a los estudiantes de la Universidad del Atlántico les tocó salir huyendo porque el anterior rector dio luz verde para el ingreso de la fuerza pública y nos sacaron a punta de bala y a punta de gases lacrimógenos. Y hay que hablar de algo fundamental, y yo creo que mi pregunta viene después de mencionar eso, y es la persecución de la que somos víctimas hoy, la juventud, por salir a las calles precisamente a expresar ese inconformismo que tenemos frente a las profundas desigualdades que existen en nuestro país. Persecución que hoy en la Universidad del Atlántico ha dejado como saldo la detención de 3 compañeros que están siendo víctimas de montajes judiciales que iniciaron precisamente con una denuncia que surgió de aquí, de esta universidad, liderada por el rector Carlos Prasca en ese momento. Y mi pregunta va, ¿cuál es esa invitación o esa reflexión que nos pueden dejar ustedes a nosotros como comunidad universitaria para sanar cuando todavía persisten ese tipo de situaciones que nos obligan a tener miedo, a seguir viviendo con el temor y la incertidumbre de no saber qué va a pasar con nosotros? Porque hoy el mecanismo no es acabar con nuestra vida, sino quitarnos y arrancarnos nuestra libertad. Que sin la verdad efectivamente no hay futuro y sin la verdad no hay justicia. Muchas de las víctimas hoy merecen esa verdad para acceder a la justicia, para acceder al perdón, para acceder a la reconciliación. Un ejercicio de eso es el que se está dando desde ayer en el auto 128 de la Jurisdicción Especial para la Paz en Valledupar. De allí salieron desafortunadamente muchos jóvenes de este departamento y de este distrito. Estas víctimas hoy merecen justicia también, y para la reconciliación de su tejido familiar, de su tejido social, merece también un compromiso a partir de esos grandes reconocimientos que tiene el capítulo 3, que tiene que ver con el tema de infracciones al VIH y demás, y merecen estas víctimas que se sienten a un diálogo de verdad, a un diálogo de construcción de tejido de paz, a un diálogo donde se sienten y se pueda escuchar de viva voz también desde las instituciones. Me perdonan y me disculpan, no a través de los intermediarios, sino directamente desde los responsables, qué pasó, qué sucedió, y también apropiarse de manera real en esos compromisos. Porque los compromisos, como lo decía Julia, esos tomos y esas recomendaciones no deben de quedar en el olvido, en la gaveta. Debe que en verdad apropiarse, implementarse en cada uno. Todavía esperamos a partir, en el caso de desaparición forzada, que esa recomendación se apropie en crear una ruta efectiva para la búsqueda de cada uno de los desaparecidos en este país. El mismo informe habla de más de 111.000 personas dadas por desaparecidas. Nosotros desde los movimientos de víctimas de crímenes de Estado también ratificamos esta cifra. Entonces creo que más que pregunta, queremos que se ratifique hoy, alcalde, gobernadores, academia, institución, esa recomendación en la búsqueda de esa verdad para una construcción de paz estable y duradera. Que el informe hoy no cierra esa brecha, simplemente cerrar el conflicto, porque lo seguimos viviendo en los territorios. Es la apertura a un diálogo nacional para una reconciliación nacional. Este es un llamado para que comencemos a los diálogos territoriales en esa búsqueda de esa paz. Se tiene que venir con el tema de la solución, a sentarnos con el ELN, a sentarnos, me disculpa, al tema del sometimiento a estos grupos paramilitares que también, y disidencias que generaron un daño en este país. ¿Qué recomendaciones reales dan más allá, obviamente, que están en el informe, aprovechando que tenemos las instituciones aquí, a ese compromiso real de escuchar y transformar todas esas recomendaciones en realidades de la mano con las víctimas, con las comunidades y con los territorios? Pues ¿dónde estábamos todos? Claro, había mucha gente haciendo muchas cosas, eso también es cierto, no era una indiferencia generalizada, pero también sí habíamos muchos que estábamos mirando hacia otro lugar, y creo que eso es parte del dilema ético que nos tenemos que plantear como sociedad. Yo solo quería al compañero de la universidad, el estudiante, que efectivamente
lo que la comisión identificó en sus hallazgos son precisamente hallazgos que están en clave de la persistencia del conflicto. Una de las preguntas centrales que guió la investigación fue: ¿por qué en Colombia, a pesar de los desarmes, a pesar de los procesos de paz, a pesar de las aperturas democráticas como la Constitución del 91, la guerra no para? ¿Por qué no hemos sido capaces de parar la guerra y esto se reedita y se recicla permanentemente y se repite? Entonces, trabajamos esos hallazgos, como decía hace un momento, en clave de factores de persistencia, y por eso las recomendaciones están ligadas a transformar esos factores de persistencia de tal manera que podamos decir si estamos tomando un rumbo para un cambio, pero sabemos que son recomendaciones que pueden ser implementadas en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Pero dos recomendaciones, además de las que ya dijimos, del modelo de seguridad, del narcotráfico, de la legalización de las drogas, está por ejemplo con la reforma agraria. Si no resolvemos el tema de la tierra en este país, pero también de la organización de los territorios, pues va a ser muy difícil que podamos superar, digamos, estos factores de persistencia. O uno que para nosotros es importantísimo es la negociación y el diálogo con todos los actores que hoy están en armas. Colombia tiene que avanzar en un diálogo con el ELN, tiene que avanzar en un diálogo con las disidencias de las FARC, tiene que avanzar también no será un diálogo, pero tal vez un tema de sometimiento a la justicia con el Clan del Golfo. Es decir, dependiendo de cada actor tendremos que ver cuál es el formato, pero definitivamente avanzar en los procesos de diálogo y negociación para los desarmes o para la negociación política es fundamental para poder poner fin a la guerra, solo para mencionar algunos elementos que hacen parte precisamente de esa persistencia. Yo solamente quiero también proponer a la universidad que se animen a que hagamos un conversatorio de lo que significó el trabajo que hicimos con los impactos del conflicto en las universidades, especialmente en la del Atlántico. Nosotros hicimos ese proceso de reconocimiento y les cuento, si las historias de las víctimas eran de terror, los testimonios de los responsables de cómo lo hicieron era de espanto, al punto que yo un momento pensé, como madre que soy, dije, yo creo que a mis hijas yo no las voy a dejar llegar a la universidad pública. Daba miedo. Entonces yo sí creo que es bueno que en algún momento se generen estos espacios de contarles el proceso, cómo se vivió, los hallazgos de primera mano, los detalles, las anécdotas de todo este proceso, para que también se entienda la necesidad de transformar las formas de relacionamiento al interior de las universidades. Y sobre todo en esta del Atlántico, donde nosotros tuvimos dos responsables directos, tres responsables directos contando los detalles de cómo fue esa violencia en esta universidad. Entonces yo sí creo que vale la pena que avancemos en esos procesos de diálogo y de reflexión. Muchas gracias. Bueno, para cerrar esta jornada ya invito a la compañera